Qué bendición saludarlos, hermanos, y darles la cordial bienvenida a todos los ya presentes. Ya lo hizo el hermano Núñez, y qué bueno volver a saludarles. Y para los que vinieron tardecitos, bienvenidos, es un gusto tenerlos acá. Y hoy, hermanos, quiero compartir esta porción de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y por favor, vamos a buscar en nuestras Biblias. Vamos a buscar en el libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vamos a leer esta porción bíblica para meditar en ella. Filipenses capítulo 4, versículo 1 al versículo 4 al versículo 9. Vamos a leer, hermanos. Dice de esta manera: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes este tema para poder aprender un poco más de la palabra del Señor. Nuestro gozo en el desastre es lo que quiero compartir con ustedes. Nuestro gozo en el desastre. Hermanos, tenemos muchos conceptos de gozo que a veces son maquillados de una manera humanista, o son maquillados con conceptos filosóficos, o son maquillados con conceptos religiosos, pero a veces están muy lejos de la Biblia. Y hoy la palabra de Dios quiere hacernos reflexionar, mis hermanos, sobre esta gran verdad que nos quiere enfocar la palabra de Dios: nuestro gozo en el desastre. Son pocos aquellos que hablan de este tema desde esta perspectiva, pero hoy la palabra del Señor nos quiere llevar a esta reflexión. Y vamos a ver un poco del contexto del libro de Filipenses para entender por qué Pablo está hablando de esta manera en relación a nuestro tema. Tenemos que entender que la epístola a Filipos es una de las epístolas de las prisiones de Pablo y fue escrita en Roma. Esa es una primera verdad que encontramos en toda la carta. Pero también fue en Filipos donde el apóstol estuvo de visita en su segundo viaje misionero. Lo podemos ver en Hechos 16:12. Podemos recordar que Lidia y el carcelero de Filipos con su familia fueron convertidos a Cristo. Una escena también muy especial. Pero podemos notar que ahora, algunos años después, la iglesia estaba bien establecida, como puede inferirse por sus destinatarios, los cuales incluyen a obispos, ancianos y diáconos, de acuerdo a Filipenses 1:1. Al ver todo este panorama, podemos notar que el motivo de la epístola fue agradecer una ofrenda de dinero procedente de la iglesia en Filipos, llevada al apóstol por Epafrodito, uno de sus miembros, de acuerdo a Filipenses 4:10-18. Esta es una tierna carta dirigida a un grupo de cristianos, quienes eran especialmente cercanos al corazón y al ministerio del apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 8, 1 al 6.
y comparativamente poco es lo que se dice acerca de errores doctrinales y acerca de la influencia del judaísmo y gnosticismo. O sea que esta congregación no tenía tantos problemas, ciertas cositas, pero era una iglesia en términos generales sanita y madura. Cuando nosotros vemos que el propósito de la carta era alentar a la unidad y disposición fraternal y alentar sobre los peligros de las herejías que amenazaban, podemos nosotros ver varios contextos de la carta para comprender por qué Pablo estaba hablando de esta manera. Podemos notar que el regocijo de Pablo no estaba basado en las circunstancias de la vida, otra gran verdad que podemos nosotros aprender de la carta, sino que provenía de ver la vida desde la perspectiva del Dios Altísimo. Este fundamento del apóstol Pablo marca la diferencia y que nosotros muchas veces somos tentados en vivir en niveles humanos. Pablo no lo hace. Pablo, ejemplar en esta perspectiva, les enseña a la iglesia cómo aprender a vivir. Pablo exhortó a los creyentes a que dejasen de actuar de manera ansiosa para poder nosotros ver que las cosas que cada uno de nosotros debemos aprender a dejárselas al Señor para que de manera agradecida cada cristiano aprenda esta gran verdad. Porque de esa manera es donde el Señor va a abundar de su paz para darle a cada cristiano. Podemos ver, hermanos, otras perspectivas. También el pensamiento primordial del mensaje es: cuando la mente está ocupada pensando en lo divino, no habrá espacio para ocuparlo en lo ansioso. De esta manera Pablo está describiendo grandes verdades. Filipenses puede ser llamado bienes a través del sufrimiento, pero bien lo podemos entender en términos contemporáneos. Nuestro gozo en el desastre, que es donde quiero que lleguemos para poder ver las verdades que hay acá de fondo en esta carta. Todo lo escrito es acerca de Cristo en nuestra vida, Cristo en nuestra mente, Cristo como nuestra meta, Cristo como nuestra fortaleza y gozo a través del desastre que puede llegar en cualquier momento. Nos gusta solo cuando nos hablan de cosas bonitas, no le va a pasar nada, hermano. Nos gusta que nos hablen, mira, hermano, lo ponemos en las manos de Dios para que le vaya bien. Nos gusta poner y a veces caer hasta el extremo de poder garantizar de que al hermanito no le va a pasar nada, cuando el apóstol Pablo acá está diciendo lo contrario. Y hay grandes verdades que quiero que marquemos, hermanos, para poder darnos cuenta por qué entender sobre nuestro gozo en el desastre. Cada uno de nosotros podemos ver que fue escrito durante el encarcelamiento de Pablo en Roma. Esto quiere decir que el lugar donde Pablo lo escribió no era nada hermoso. Podemos recordar que la cárcel de aquellos tiempos era cosa seria. Podemos notar también que cerca de 30 años después de la ascensión de Cristo pasó esto, y aproximadamente 10 años después de la primera predicación del apóstol Pablo. Cosas que nos ayudan a ver con amplitud lo que acá está escribiendo el apóstol Pablo. Pablo era prisionero de Nerón. Sin embargo, la epístola abunda en exclamaciones de triunfo. Estoy encarcelado, me persigue el imperio romano, estoy en la cárcel. Pero Pablo está hablando de triunfo. Pareciera ser que hubiera una contradicción humanamente. ¿Cómo es este hombre que está hablando de triunfo en medio de una cárcel, en medio de persecución, en medio de que el imperio romano lo tiene como enemigo? Para la mente humana lo ve desde esa perspectiva, pero para aquel alma cristiana, aquel corazón cristiano que ama la palabra de Dios, se va a dar cuenta, hermanos, que los peligros pueden llegar, el desastre puede llegar. Y el asunto es qué tan maduros somos para que nosotros comprendamos la voluntad de Dios Padre en nuestra vida cuando llega todo este tipo de palabritas en acción que pueden llegar en nuestra vida, y cuando no estamos preparados para que llegue, ¿cómo vamos a entender la voluntad del Señor? Por eso, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que tener mucha precaución. Fue escrito durante el encarcelamiento de Pablo entonces en Roma, para poder nosotros notar estas grandes verdades.
Pablo era prisionero de Nerón. Las palabras gozo y regocijo están resaltando esta carta en medio de lo que Pablo vive. Aparecen con frecuencia y debe de estarlo analizando el creyente de fe. La correcta experiencia cristiana es el experimentar, independientemente de nuestras circunstancias en la vida y la naturaleza. Hermanos, debemos de tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, que es clave viviendo en nosotros. Vamos a recordar, hermanos, que Jesucristo nos habló de aprender a llevar nuestra cruz como Él lo vivió sobre la tierra. ¿Cuántos enemigos tuvo Jesucristo? Muchos. Religiosos, políticos, hombres de mucho poder, gente pobre, gente de mediana clase. Muchos pues les gustaba cuando oían que Jesús era milagroso y hacía sanidades, pero cuando tenía que ver con el contenido de las doctrinas sólidas de la palabra de Dios, de las verdades absolutas de la palabra de Dios, de lo que hace que el hombre sea quebrantado por la palabra de Dios para que su alma esté sedienta de la palabra, cuando tiene que ver con verdades eternas, a la mayoría ya no le gustaba. A poco les gustaba. Entonces Filipenses alcanza su cúspide en el capítulo 2, 5, 11, con la gloriosa y profunda declaración concerniente a la humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos que esto está en el fondo de esta carta, podemos ver un análisis histórico cultural acá. Podemos ver, hermanos, lo que significa la palabra paz. Para el mundo la palabra paz es no tener problema con nadie, pero la palabra paz en la Biblia es todo lo contrario. Lo que está hablando la Escritura es que nosotros vamos a vivir en paz, pero en relación con Dios. Vamos a vivir en paz en relación con nuestro prójimo, aunque ellos nos odien, aunque ellos no nos quieran, aún, hermanos, en circunstancias que los seres humanos no desean. Paz, paz unos a otros. Al hacer la declaración guardará, ni aunque el creyente no estuviera en un nivel de paz como viven los humanos, en términos humanos, que es ausencia de dolor, cuando aquí la palabra está describiendo que el dolor puede llegar, lo que sí garantiza la palabra de Dios para los creyentes es que el Señor nos va a guardar. Y mis hermanos, lo implica en el sentido militar para dar a entender la fortaleza mental y de carácter emocional, moral que debe tener aquel que milita como discípulo de Cristo, preparado para todo. Normalmente llaman al pastor para orar, para que se sane, llamen al pastor para que haya bendición material, llaman a los diáconos para que eche una bendición a tal familia. Y todo mundo queremos vivir en el nivel humanista, porque no queremos pasar dificultades. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Debemos de prepararnos para lo que no nos gusta. Debemos de prepararnos para que entendamos la voluntad de Dios en nuestra vida cuando llegue ese momento en que no esperamos. Entonces, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros podemos notar que Pablo hace mención de una lista de virtudes para dar a entender el carácter y la conducta, cómo se basan en lo que uno piensa. Tal listado llevaba a sus lectores a pensar en aquello que le daría una vida digna y llena de paz, confiando en las bondades divinas, la cual reflejará paz en los demás. Hermanos, cuando nosotros vemos que Dios nos llama a marcar la diferencia, es que ni aun que no haya salud, debemos de dar testimonio en medio del dolor. Aquellos quienes no entienden esto, que ni aun con dolor, siempre confiando en el Señor. Ni aun en el dolor nosotros no nos quejamos, solo le suplicamos a Dios que Él haga su voluntad, que nos enseñe qué es lo que tenemos que aprender para crecer y seguir confiando en Él. El mundo es capaz de decir: Dios no me ama, Dios no me quiere, me está pasando esto. El cristiano debe marcar la diferencia. En medio de todo lo que puede estar pasando, el cristiano debe de decirle al Señor: Señor, gloria para ti en medio de este sufrimiento. Debe marcar la diferencia el cristiano. Cada uno de nosotros
Tenemos que entender, mis hermanos, que tal listado llevaba a sus lectores a pensar entonces en aquello que le daría una vida digna, llena de paz, confiando en las bondades divinas, la cual debe ser reflejada con los demás, marcando la diferencia. El mundo lo vive de una manera egoísta. El cristiano lo debe de vivir de una manera madura. Es fácil decir gloria a Dios cuando todo anda bien. Pero qué complejo es decir gloria a Dios cuando las cosas no andan bien. Porque somos tentados a vivir en un nivel de vida humanista. Entonces podemos ver el modelo de vida cristiana, Cristo mismo. Podemos notar la ciudadanía celestial, el retorno de Cristo y la disposición del Señor en venir a la tierra, que esa es nuestra esperanza. ¿Y por qué lo digo? Porque esto es lo que dice la palabra del Señor. Miren cómo lo dice el versículo 4 y 5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Nos han enseñado a regocijarnos solo cuando las cosas andan bien y caminan bien. Pero acá la palabra del Señor, cuando está utilizando la palabra regocijaos, nos hace meditar para comprender, mis hermanos, que el énfasis está que a pesar de desalientos, debemos de regocijarnos. Los desalientos, mis hermanos, nos debe de hacer recapacitar si hemos aprendido a vivir en ese nivel o no. Regocijaos en el Señor siempre. En los desalientos, en las tristezas, en el dolor, cuando podemos ver que podemos tener un desaliento en la pobreza, en la falta de trabajo, en la hostilidad, en la enemistad por causa de nuestra fe, posiblemente por asunto cultural, posiblemente por ser racista, posiblemente porque algunos no le dan importancia a lo que usted vive. En ciertas direcciones podemos nosotros notar que la desgracia puede llegar, los accidentes pueden llegar, puede haber una malaventura. Podemos nosotros darnos cuenta que la calamidad puede llegar, la desdicha, la infelicidad puede llegar. Pero acá el punto es que somos llamados a marcar la diferencia, regocijarnos. Nos encanta escuchar sermones en el ámbito natural humano. Dios te bendiga, hermano. Oro para que tengas buena salud. Dios te bendiga, hermano. Qué bueno que estás prosperando. Qué bueno que ya tenés tu trabajo. Qué bueno que ya tenés tu empresa. Qué bueno que ya tenés tu familia cerca. Qué bueno que todo te va bien. Nos encanta eso y pedimos oración para eso. Pero el apóstol Pablo está hablando acá desde la prisión para enseñarnos que nuestro gozo en el desastre debe marcar la diferencia con aquellos que no tienen puesto su fe en Jesucristo. ¿Cuánto de agradecimiento le damos a Dios cuando estamos pasando algún tipo de desastre? ¿Cuánto de agradecimiento le damos a Dios cuando no hay salud? ¿Cuánto de agradecimiento le damos a Dios cuando no hay dinero, no hay trabajo? ¿Cuánto de agradecimiento le damos a Dios porque pasamos un accidente? Para el cristiano que no es maduro no lo entiende. Pero para el cristiano maduro expresa palabras como las palabras del apóstol Pablo. Otra vez os digo, regocijaos y regocijaos. ¿Qué dice, hermanos? Siempre, siempre. Y gloria a Dios por esta bendita palabra. Si hoy no tengo salud, si hoy no tengo plata, hoy no hay trabajo, hoy tuve problemas con el vecino, no me entendió, o hoy por causa de mi colorcito me discriminaron, o por racista el otro me discriminó, o por pobre me discriminó, o porque no tengo una buena altura me discriminó, o porque tengo este defecto me discriminaron. Hermano, aquel que está en Cristo, independientemente qué es lo que le llegue en la vida, debe aprender a darle gracias a Dios, porque el mundo es maligno. El mundo hace cosas que no agrada a Dios. Y los cristianos muchas veces cuando no son maduros hacen esto,
que son influenciados del mundo. Incluso las iglesias pueden que se comportan así. Pero el apóstol Pablo nos está llevando a estas verdades. Y entonces dice: regocijaos siempre. Otra vez os digo, regocijaos cuando hay desaliento. Porque la moda común es: no estoy tan contento porque me está pasando esto. Y la otra tentación: hoy sí estoy gozoso porque tengo esto, tengo lo otro, y tengo y yo aquí y yo allá. Ese es otro de los problemas que hay. Pero algo interesante, cómo termina el apóstol Pablo para aprender sobre nuestro gozo en el desastre, es que él dice en el versículo 5, noten: vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. En medio de todo nuestro regocijo siempre, la gentileza. ¿Por qué la gentileza? Porque nuestra esperanza en esta gentileza es que pronto el Señor viene. Maranata, el Señor va a regresar. Que el mundo nos vea contentos, con gozo. Que el mundo vea que a pesar de lo que sufrimos o pasamos, nos vea gozosos siempre. Muchas veces, a veces confundimos el gozo con las circunstancias. A veces creemos que solo porque venimos 1 hora, 2 horas de culto aquí, qué gozo sentí. Salió del templo, ya no siente el gozo. Y los hombres se dan cuenta: tan contento se miraba el cristianito allá cantando, pero aquí se ve que otra vez nariz baja ahí. Se ve que, ay Dios, ¿qué problema tiene? El vecino, aquel creyente que anda en medio de sus vecinos, va a darse cuenta tarde o temprano cómo se comporta. Porque la palabra regocijo, hermanos, siempre va en conexión con su forma de vida. La gente se va a dar cuenta. La gente se va a dar cuenta realmente si se regocija siempre o no se regocija. Que se vea su gentileza con todos los de afuera. ¿Por qué? Porque Maranata, el Señor va a venir. Nuestra esperanza es que el Señor tarde o temprano va a venir. El Señor no va a dejar a su pueblo sobre esta tierra, va a regresar. Y por lo tanto nuestro gozo es eso, que cuando salimos del templo estamos conscientes que en cualquier momento el Señor puede regresar. Va a venir el Señor y eso debe de mantener nuestro gozo. Para que no confundamos nuestras responsabilidades, que a veces, hermanos, se vuelven egoístas y no tan bíblicas. A veces queremos apantallar algo aquí en 2 horas de culto, o 1 hora o 3 horas, y cuando salimos ya terminó. Peleando con los vecinos, los chuchos, peleando con todo el mundo, y la gente se va a dar cuenta. Ahora Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. ¿Y por qué Pablo lo está diciendo? Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La gente se va a dar cuenta si este regocijo es permanente, es estable, o es muy egoísta, o es muy religiosa. Ahora, cuando nosotros nos regocijamos siempre y ni aún en medio de la sociedad, algo marca la diferencia, porque nosotros estamos esperando que el Señor va a regresar por su pueblo. ¿Creemos eso? Si creemos que el Señor va a regresar por su pueblo, va a regresar por sus hijos, hermanos, regocijémonos siempre. Aquí con nuestros hermanos, allá en medio de aquellos que no son nuestros hermanos, expresemos nuestra fe, testifiquemos nuestra fe, y ni aun que ellos no lo entiendan o no lo quieran, pues estemos contentos con ellos. Que ellos nos odien, ese es problema de ellos. Ahora, si nosotros los odiamos, entonces sí tenemos problemas con Dios. Entonces viene la palabra del Señor y dice de esta manera, miren cómo termina el versículo, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Hermanos, el afán es un problema serio en la vida de muchos creyentes, que a veces no se toman el tiempo para ver qué de afanoso es o cuánto de afán hay en la vida. Pero cuando Pablo dice: por nada estéis afanosos, dejad de estar en ansiedad, dejad de vivir en ansiedad, lo que está diciendo Pablo.
Quiere decir, ¿por qué tanta preocupación? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tantos intensos inquietudes hay en tu vida? Como si que estuviera a tu alcance, que vos lo vas a solucionar. Tené cuidado, porque si no aprendes a confiar en Dios, te puede dar taquicardia. Tené cuidado, porque si tu respiración es agitada por el afán de la vida, te puede dar un paro cardíaco. Lo que está diciendo el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, aprendamos a confiar en Dios. Si el que va a solucionar el asunto con dolor o sin dolor es el Señor. Nadie se va a morir ni un minuto antes ni un minuto después. El tiempo que Dios le tiene establecido para vivir sobre esta tierra, eso va a ser. Y como contaba un pastor, le pidieron un favor para que orara por un hermano que por primera vez viajó en avión. Por favor, pastor, estoy con un miedo. Ore por mí, estoy temblando, me da miedo, hay necesidad, tengo que viajar. Con mucho gusto, le dijo el pastor. Me comprometo en orar para que te vayas, para que regreses, ya no me comprometo. Porque eso ya no está en las manos ya no está en las manos. El pastor puede orar, pero lo único que puede hacer es ponerlo en las manos de Dios para que Dios haga su voluntad. Y hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta que nuestra vida no está en nuestras manos, que nuestra voluntad es tan mezquino, tan miserable, tan egoísta, que creemos que todo está bajo nuestro dominio, hermanos, tenemos problemas de ansiedad que tarde o temprano va a salir a luz, que tenemos problemas. Por eso la Biblia nos está recordando: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, vuestras oraciones, vuestros ruegos, pónganlas en las manos de Dios, y Él es la última palabra. ¿Creemos eso? Entonces, ¿qué nos ha enseñado la palabra del Señor? La palabra del Señor nos ha enseñado: nuestro gozo en el desastre debe de ser perenne, sólido, real. ¿Me entiende? Yo me acuerdo que un pastor me contaba: fíjese, pastor, que yo fui a orar por una familia y estaban los papás, estaban los abuelos, pero me inquietó porque todavía estaban los bisabuelos. Estaban de 100, 102, 103 años. Y la petición que me sorprendió es que los viejitos dijeron: ore por favor, pastor, por nosotros, porque nosotros queremos llegar a 140 años. Hermanos, hay cosas que debemos de tener cuidado para expresarlo, porque tenemos que tener cuidado. ¿Quién no quisiera vivir 200, 500 años? Pues 1000 años. Pero Dios ya estableció el orden. Unos que otros, Dios les va a regalar aire extra. Pero tenemos que tener cuidado. No hay nada mejor que prepararnos para nuestro encuentro con nuestro Señor. Maranata, el Señor pronto viene. O Él viene o nos lleva a su presencia. Amén, hermanos. Entonces, si tenemos ahí inquietudes que no nos deja dormir, que no nos deja quieto, no hay pisto, no hay aquí, no hay saludo, que aquí, que allá, que no quiero. Hermanos, pongámoslo nada más en las manos de Dios. Señor, tú sabes lo que vas a hacer conmigo. Yo quiero dejarlo en tus manos. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Interesante. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. Cuando aprendamos a hacer esto, mis hermanos, con la gran verdad que hemos aprendido, de que debemos de regocijarnos siempre, de que nuestra fe siempre es maranata, el Señor pronto viene por nosotros, de que no nos doblegue ese afán de la vida. Cuando aprendamos a vivir en el orden de Dios, entonces Dios va a glorificarse en nosotros. ¿Alguien tiene algún problema del afán, de la ansiedad,
Alguien, pastor, yo que quería pedir mi oración para que regrese de mi viaje. Yo me acuerdo que mi primer viaje yo temblaba, hermano. Soy humano. De repente llegó un pastor conmigo, me dice, hermano, me dice, usted le tiene miedo a un avión. Si no le tuvo miedo a esto, hermano, de todo modo de irnos, nos vamos. Y yo aprendí con muchos pastores que ya tenían trayectoria. No, hermano, tranquilo. De regresar, regresa. Vivo o muerto, pues regresa, tranquilo. Yo tuve que aprender, hermanos. Y el apóstol Pablo por esta razón lo escribe, porque hay hermanos que son tan afanosos, ya sea por la vida, por el dinero, por trabajo, por esto, y que quieren que no tengan ni un problema. No, no es así la vida, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos siempre. Inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Padre, gracias por tus bendiciones. Gracias, Padre, por tu bondad, que ni aún a veces siendo débiles o carnales por no entender tu palabra, hacemos y decimos cosas o pensamos cosas que no son agradables delante de ti. Hoy tu palabra nos ha hablado para que nosotros, Señor, aprendamos a madurar y a caminar, Señor, en paz contigo, a vivir en paz, para que podamos nosotros comprender que nuestro tema para hoy, nuestro gozo en el desastre, sea un gozo inefable, perenne, que glorifique tu nombre. En medio de las circunstancias de la vida debe de sobresalir ese regocijo, Señor. Que la gloria y la honra sea para ti. Gracias te damos por tu palabra. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.